Y seguimos con nuestra ronda de entrevistas a los líderes que encabezarán las listas en las próximas elecciones al Parlamento de Canarias por las planchas insulares. Saludamos ya a Isabel Bello, que es la candidata de Ciudadanos al Parlamento por la isla de Tenerife. ¿Qué tal? Buenos días. Hola, buenos días. Bueno, dicen ustedes que los canarios estamos pagando de media 425 euros más al año en impuestos respecto a 2019. Su partido propone aliviar la carga fiscal. ¿Qué es lo que plantean? Sí, nosotros planteamos fundamentalmente hacer una reducción en los tramos del IRPF, especialmente para aquellas familias de personas jóvenes y con menores o con dependientes a su cargo, porque entendemos que la recaudación, no solo por el IRPF, también por parte del IJIC, está siendo histórica y sin embargo luego ese dinero no se está ejecutando. Por lo tanto, como nosotros entendemos que el dinero donde mejor puede estar es en el bolsillo de los contribuyentes, entendemos que hay una sobrefiscalidad debido precisamente a la inflación y por lo tanto lo que proponemos es devolver ese dinero a los ciudadanos y que ese dinero fluya de forma libre. Adaptar esos tramos de la renta, pero ¿tocarían algún tipo de impuesto? ¿El IJIC, por ejemplo? Sí, sin lugar a dudas. El IJIC lo tocaríamos de una forma muy profunda. Ojalá tuviera tiempo para explicarles la reforma con respecto al IJIC que nosotros planteamos, pero desde luego el IJIC se ve la recaudación por el IJIC se ve directamente afectada por la inflación, es decir, a medida que los precios suben, pues lo que se recauda por el IJIC también, esa cuantía también se incrementa. Y sin embargo, esto no se ve luego reflejado en la mejora de los servicios públicos y por lo tanto entendemos que es innecesario. El Gobierno de Canarias, al menos hasta ahora, tiene una capacidad de ejecución y de inversión limitada, y creemos que la recaudación está muy por encima de la capacidad de ejecución y por lo tanto donde debe estar es en la economía de mercado, en el bolsillo de los contribuyentes y fluyendo en la economía. Hoy estaba prevista una huelga de médicos y doctoras aquí en Canarias que finalmente los sindicatos han pospuesto por un acuerdo con el Gobierno. ¿Qué modelo sanitario proponen ustedes? ¿Qué harían para mejorar, por ejemplo, las listas de espera? Bueno, lo más importante para nosotros ahora mismo creemos que es, por un lado, las infraestructuras sanitarias, es decir, por ejemplo, en el caso de Tenerife, que es el que yo más directamente conozco, entendemos que es imprescindible culminar la construcción del Hospital del Sur y también del Hospital del Norte, porque esto evidentemente amplificará los servicios sanitarios y reducirá las listas de espera, sobre todo en la atención primaria, pero también afectará de forma muy positiva a la calidad de vida de todos los tinerfeños, incidiendo en cuestiones tan importantes como la movilidad. Ha dicho usted que la ley de vivienda aprobada por el Congreso de los Diputados le parece una chapuza. ¿Cómo solucionaría usted el problema del acceso a la vivienda, sobre todo entre los más jóvenes? Sí, vamos a ver, el problema del acceso a la vivienda es un problema muy importante que no tiene una fácil solución. Yo siempre digo que es importante hablarle a los ciudadanos y a nuestros electores como adultos. No hay una varita mágica, esto no es una subasta en la que, por ejemplo, ahora Pedro Sánchez se saca de la chistera tropecientas viviendas que va a poner en el mercado y demás. No es así. Hay que atajar este problema desde muy diversos ángulos. Nosotros proponemos, entre otras cosas, liberar el mercado de la vivienda para incorporar al sector privado a la puesta a disposición del mercado de vivienda pública mediante dos medidas fundamentales. Una es profundizar en el derecho de tanteo y retracto de la Administración, es decir, que la Administración pública, en este caso el Gobierno de Canarias o ayuntamientos, a la hora de que una vivienda esté a la venta, puedan igualar la oferta y quedarse esa vivienda para luego convertirla en vivienda de alquiler social. Y también mediante la liberalización de alturas. En Canarias lo que más escasea, obviamente, porque somos islas, es el suelo. Y especialmente en las ciudades como Santa Cruz, como Las Palmas de Gran Canaria, lo que hay es que liberar la construcción en altura. De esa manera, si nosotros permitimos que se pueda edificar un 20% más de lo que está establecido en los distintos planes generales, y con la condición de que ese exceso de edificación se destine a vivienda de alquiler social o en régimen de propiedad, lo que conseguimos son dos cosas. Una, que sea el propio sector privado, las propias constructoras y promotoras las que pongan vivienda en el mercado, porque realmente
las mejores promotoras son las promotoras. Está claro que durante décadas tenemos demostrado que la administración pública no es una buena promotora inmobiliaria, no es buena ejecutando y poniendo a disposición vivienda pública. Eso, por un lado, sería positivo. Y luego, por otro lado, evitaríamos la guetificación, la clásica guetificación que se produce cuando se promociona vivienda pública en una urbanización entera, un bloque, un barrio entero de vivienda social, donde al final eso se convierte en un gueto en el que esas familias, de hecho, de alguna manera socialmente incluso quedan marcadas por vivir en esos bloques de vivienda social, y nosotros entendemos que las políticas de vivienda pública deben ser además políticas inclusivas, en el sentido de que no se formen guetos, sino que se distribuyan y que permeen todo el tejido inmobiliario de las ciudades. ¿Ha propuesto usted una beca infantil para cubrir la educación de 0 a 3 años en el archipiélago? Señora Bello, ¿habrá que garantizar antes que haya plazas para todos los niños y niñas en esa edad? Sí, desde luego, hay que garantizar que haya plazas, hay que poner a disposición plazas de educación infantil, pero lo que no podemos hacer es esperar y retrasar esa situación ideal en la que todos los niños de Canarias tengan una plaza de educación infantil de 0 a 3 por el mero hecho de cerrarnos al sector privado. Igual que en su día tuvo un gran impacto muy positivo los conciertos con la educación privada, lo que ahora se conoce como la escuela concertada, en Canarias tenemos muchísimas plazas de educación infantil privadas, de lo que comúnmente se llaman guarderías, distribuidas además por todos los municipios, por todo el territorio. Son negocios eminentemente familiares y eminentemente femeninos, además regentados en su inmensa mayoría por mujeres, en los que trabajan mujeres, y por lo tanto creemos que es imprescindible contar con ese sector, porque son plazas ya existentes, para incorporarlas a la oferta de plazas públicas de educación infantil, e incluso hacer un llamamiento a que a través del emprendimiento puedan surgir allí donde haya demanda de la población, pues más escuelas de educación infantil, y que esas plazas sean concertadas. Y luego, paralelamente, evidentemente, en algunas ciudades, como por ejemplo Santa Cruz, donde es imprescindible incrementar de forma urgente las plazas de educación infantil, pues también sea el Ayuntamiento y la Consejería de Educación los que pongan en marcha plazas, pero desde luego contando con el sector privado, porque esas plazas ya existen y simplemente hay que concertarlas. Usted plantea también reducir a la mitad el número de diputados y diputadas del Parlamento Canario y una única lista regional, eliminar las circunscripciones insulares. ¿Por qué plantea esto? ¿Cree usted que los habitantes de las islas no capitalinas se van a sentir representados en un parlamento de esas características? Sí, vamos a ver, nosotros creemos que, no lo creemos, eso es así, el sujeto político es el ciudadano, no es la isla. Las islas no son las que son representadas en el Parlamento de Canarias, sino los ciudadanos de toda Canarias. A nosotros nos parece que las islas, las llamadas islas menores, deben contar con un mecanismo de compensación, sobre todo de financiación, para equilibrar las inversiones que deben hacerse de forma homogénea en todo el territorio. Evidentemente, pues en La Gomera, en El Hierro, en La Palma, la inversión que hay que hacer por habitante siempre será superior a la que hay que hacer por habitante en Tenerife. Pero eso es una cosa, y otra cosa es la representación política. No tiene ningún tipo de sentido, democráticamente hablando, pues que el voto de 6.000 personas empadronadas en La Gomera, 6.000, determinen el gobierno de Canarias y valgan el voto de 6.000 personas empadronadas en La Gomera, pues unas 12 veces más que las personas que viven en Tenerife. Es decir, 6.000 votos de La Gomera equivalen prácticamente a 6.000 votos de personas que viven en Tenerife. Nosotros nos parece que ese desequilibrio lo que favorece es lo que clásicamente se ha llamado los caciquismos insulares, que ya conocemos, donde determinadas fuerzas políticas se hacen fuertes en determinado territorio, porque lo que hacen es, gracias a la fuerza que tienen, al hiperpeso que tienen político en el gobierno, en el Parlamento de Canarias, atraen inversión para esas islas y se fortifican en esas islas menores, como en el caso, claro, el caso clásico es el de La Gomera. Y prueba de ello es que además esa fuerza política ahora está intentando también, a través de determinadas alianzas, permear El Hierro. Es natural. Porque lo mismo, El Hierro vale 17 veces más que el voto de un herreño que el de un tinerfeño o el de un gran canario. Nosotros lo que creemos, aparte, es que es un despilfarro monumental el que se hace en el Parlamento de Canarias a través de tener 70 diputados, porque no olvidemos además
que es el Parlamento de Canarias, pero hay otros tantos en todo el territorio nacional. Y creemos que con la mitad, con 35 diputados, es más que suficiente. Con una sola circunscripción insular se puede representar perfectamente a todos los canarios por igual. Nosotros planteamos un canario, un voto, y desde luego que las islas menores tengan un mecanismo de compensación. Pues Isabel Bello, candidata de Ciudadanos al Parlamento por la isla de Tenerife, muchísimas gracias por habernos acompañado esta mañana. Muy buenos días. Muy buenos días, gracias. A ustedes.